Ya estamos con Serafín Giraldo, inspector de policía, además de portavoz del digital policial H50. Serafín, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Hugo. Una de las primeras preguntas, porque creo que además es algo que preocupa a muchas personas, es el aumento de las estafas. Es decir, por ejemplo, los típicos mails que te envían ciberdelincuentes para que le des algún tipo de información, entre ellos pues contraseñas o incluso hasta cuentas bancarias. Ahora lo que está más de moda, que incluso hay un caso que ocurrió a mi familia recientemente, y es que se hicieron pasar por un miembro de la familia, enviaron WhatsApp, concretamente en este caso a mi abuela, diciéndole que estaba en apuros y que necesitaba en ese momento pues una tarjeta que no tenía para poder pagar una cosa, y mi abuela, bueno, pues cayó en esa estafa y le envió fotos de la tarjeta por delante y por detrás con el CVV y todo. Es decir, ¿qué tan común es esto? ¿Están en incremento ese tipo de delitos, Serafín? Correcto, mira, la palabra que voy a emplear es impunidad, para que me entienda todo el mundo. En general, estos delitos quedan impunes. Nosotros tenemos dos vidas. Hay una vida física y otra vida, la que tenemos en Internet. Y prácticamente el 50% de nuestra vida, para la mayor parte de las personas, la desarrollamos a través de Internet. Ahora mismo estamos teniendo una revista por este medio. Con lo cual, un 40 o un 50% de los delitos que se cometen son ya a través de Internet, las ciberestafas. Mira, según la Fiscalía General del Estado, 17.000, vamos a redondear, 17.000 delitos fueron juzgados en España en 2020, de los cuales más o menos la mitad, un poco más, unos 9.000, fueron estafas. Por tanto, 17.000 juicios, de los cuales 8 o 9.000 fueron por estafa. Esto a través de Internet, los ciberdelitos. Pero es que fíjate, las denuncias en el año 2020 fueron 215.000. Por tanto, hay muy pocos juicios para muchas denuncias. Son muchísimos los delitos que se cometen a través de este medio, de los ciberdelitos. ¿Qué es lo que suele pasar? Pues hay dificultades de investigación. Se suelen cometer en otros países. Este medio es muy difícil de investigar. En segundo lugar, son estafas masivas. Ellos mandan multitud de correos, tratan de obtener tus datos, tratan de conseguir que le dejes dinero, que le des dinero a una determinada cuenta fraudulenta. Son también estafas de época. ¿Qué significa estafas de época? Mira, ahora vendrá la Semana Santa. Pues tendremos estafas en las cuales se nos ofrecerán pisos, se nos ofrecerán vacaciones. Sí. Luego vendrá el tema de Hacienda. Pues se nos ofrecerá una devolución de Hacienda. Son envíos masivos, posiblemente desde otros países, con lo cual la palabra impunidad es lo que caracteriza este tipo de actividad delictiva. Y vuelvo a incidir, son muchísimas las tentativas. Muchas se consiguen, hablo de 215.000 denuncias, pues de estas un alto porcentaje lo han conseguido y muy pocos juicios. Por tanto, este es el común denominador de los ciberdelitos. Y también, además, que este tipo de estafas cada vez son más sofisticadas, ¿no? Siempre incidís los policías, ¿no?, en revisar muy bien, qué correos contestamos o a qué enlaces accedemos, revisarlo todo muy bien, ver si es un correo oficial, ver la dirección de email. Es decir, hay muchas, digamos, podemos prestar mucha atención, pero cada vez son más sofisticadas, ¿no? Es decir, los mails que envían, pues parecen reales completamente, usan correos, pues muy parecidos a los reales, logotipos completamente calcados, son cada vez más sofisticadas, ¿no? Correcto, es que ellos son unos profesionales de este tipo de actividad delictiva, prácticamente su modus vivendi, por tanto lo conocen muy bien. A mí siempre se me piden consejos, yo siempre doy uno, sí. Acudir a la fuente, acudir al origen. Por ejemplo, imagínate que tu banco te envía un correo. Siempre se dice, mira, nunca des datos a través de Internet, sí. Nunca facilites direcciones, nunca facilites claves, nunca facilites contraseñas. Sí, esto está muy bien. Pero el mejor consejo que podemos dar es que vayas a la fuente. Si tu banco, cualquier banco, te envía un correo solicitando unos datos, compruébalo. Vete a la fuente. Olvídate de ese correo y vete a la fuente, vete al banco, vete al origen, vete a la web del banco y comprueba que efectivamente tanto es el mejor consejo que puedo dar. Serafín, continuamos con más actualidad. Estáis publicando en el Digital H50, pues, por ejemplo, esta noticia que llama mucho la atención, máxime, en esta semana, ¿no? La semana del 8M. 2 activistas feministas, pues detenidas por agredir y tirar al suelo a una mujer, recalco, mujer policía. Estamos viendo mucha división
y lo digo por desgracia, entre las propias mujeres, entre el movimiento feminista y mucha guerra entre las propias mujeres. Correcto, y ha recalcado muy bien, porque eso es lo que tratábamos nosotros en el Digital H50 de recalcar. Esa mujer policía que fue agredida posiblemente representara mejor que nadie el Día de la Mujer Trabajadora, porque Sí. era una mujer policía que se encontraba trabajando, era una mujer policía que fue agredida por el movimiento feminista, era una mujer que estaba trabajando el Día de la Mujer Trabajadora. Por tanto, la que mejor puede representar precisamente al movimiento feminista es esa mujer trabajadora. Sí, los hechos ocurrieron más o menos a las 23 horas, cuando un grupo de unas 20 mujeres, bastante radicales, bastante violentas, entraron con diversos eslóganes a molestar en un supermercado. Evidentemente, llamaron a la policía, los vigilantes de seguridad, los dueños del supermercado, y fueron interceptadas más o menos por esa zona de Lavapiés. Pues bien, una de estas 20 mujeres agredió a esa mujer policía, de hecho la tiró al suelo. Otra entró también en esa agresión, y fueron las dos detenidas por un atentado a agente de la autoridad. Yo creo que lo que buscaban era abrir el telediario, es decir, hacer un acto de reivindicación y abrir un telediario, pero desde luego que se pasaron un poco, porque precisamente agredieron a un símbolo de ese día, que es una mujer que se encontraba trabajando. Es un poco curioso. Me gustaría también preguntarte hasta qué punto están entrando cada vez más mujeres dentro de la policía, ¿no? Esto también es un tema muy recurrente ahora con el tema de la ley de paridad, etcétera. ¿Hasta qué punto está habiendo más mujeres policías? Pues mira, voy a darte dos datos. En primer lugar, las pruebas físicas de acceso a la Policía Nacional son diferentes para hombres y para las mujeres, Sí. con lo cual se trata sencillamente de favorecer la entrada de mujeres en el Cuerpo Nacional de Policía. Y hace muy poco salió el primer plan, y hablo de plan porque fue prácticamente hace 10 días, el primer plan para, de alguna manera, evitar la discriminación de la mujer dentro de la policía en distintos ámbitos. Hablo del ámbito, por ejemplo, en el que yo trabajo, en el ámbito de la educación, de la formación, hablo en el ámbito de la seguridad ciudadana, hablo en el ámbito de policía judicial, y se está tratando de favorecer la entrada de mujeres, los ascensos de mujeres en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía. Pero yo creo que es en la función pública donde menos problemas hay, en caso de que haya problemas o en caso de que esos problemas sean muy graves. En la función pública, y puedo hablar, por ejemplo, del sector de los juzgados y demás, del mundo judicial, hay ahora mismo, y además los datos ahí están publicados, hay más mujeres que hombres. En el sector de la sanidad pasa lo mismo. Por tanto, en el sector público entiendo que es donde menos discriminación, en caso de que lo haya, hay. Y donde más se tiene que trabajar es un sector que yo no conozco, el sector de la empresa privada. Ahí realmente desconozco los datos, pero desde luego en el sector público entiendo que ahora mismo un hombre cobra lo mismo que una mujer y un hombre desarrolla el mismo trabajo que una mujer. Es donde menos, desde mi punto de vista, hay que incidir. Y el sector privado, desde luego, que lo desconozco. Y imagino que ahí habrá otro tipo de intereses. Cuando hablo de intereses, hablo de intereses de empresa. Y un empresario o empresaria intentará buscar a los mejores trabajadores, sean hombres o mujeres. De lo que se trata en este caso no es de conseguir la igualdad, es de conseguir eficacia. Ese es mi punto de vista. Y el mío también. Más noticias, publicáis: los crímenes del terrorismo etarra serán considerados genocidios, no prescribirán y serán juzgados como asesinatos de lesa humanidad. Eso tenía que haber abierto todos los telediarios, pero durante una semana, Hugo. Eso tendría que abrir los telediarios una semana. Vuelvo a repetir para que quede bien, pero bien claro. El 20 de agosto del año 2000 murieron asesinados dos guardias civiles, Irene y José Ángel. Uno de los planificadores de ese asesinato fue el conocido, por cierto, Chapote. Pues bien, hay una asociación contra la impunidad y el avance de los derechos humanos de un abogado llamado Miguel Ángel Rodríguez, que denunció los hechos, que hizo recursos y consiguió que fuera declarado un crimen de genocidio, es decir, un crimen de lesa humanidad. Las consecuencias son importantísimas. Sí. A partir de ahora se puede entender, y a partir de este caso y a partir de la acción de esta asociación se puede entender, en primer lugar, que los crímenes de ETA tienen una categorización similar al nazismo.
En definitiva, son genocidios. Esos 300, en segundo lugar, 327 crímenes cometidos por ETA que no están resueltos, no van a prescribir nunca. Desde luego que puede ser algo más simbólico que real, porque a lo mejor no se van a resolver nunca, pero siempre existirá esa posibilidad. Y lo más importante es que ETA, el terrorismo etarra, es un terrorismo genocida. Esto ya lo venía diciendo la ONU, que venía estableciendo 3 características para el genocidio. La primera son ataques contra los líderes de grupo. Y ETA había cometido ese tipo de ataques. Había atacado a académicos, había atacado a concejales, había atacado a políticos. Además, sin discriminación ninguna, y los había asesinado. Las masacres, ETA también había masacrado. Había masacrado cuarteles, había masacrado autobuses cargados de guardias civiles. Y en tercer lugar, correcto, la ONU también decía que en los genocidios se daba la expulsión de un grupo humano masacrado. Y ETA coincide porque muchos tuvieron que emigrar del País Vasco. Por tanto, ETA, el terrorismo etarra, es un terrorismo genocida. Ese es el titular más importante de las últimas semanas. Titular que, como tú bien recalcas y dices, no hemos visto en prácticamente ningún medio de comunicación, por desgracia. Pero bueno, y asumo la culpa también, la culpa nuestra, de los periodistas. Y para concluir, Serafín, una noticia trágica, preocupante y de todo. Es decir, publicáis en H50, al menos 5 menores violan en manada a una niña de, atención, 11 años en un centro comercial, en los baños de un centro comercial, concretamente en Badalona. Correcto. Fíjate que los autores han sido 5 menores, de los cuales han sido detenidos. Los 5 queda uno por detener. Dos de ellos tienen entre 14 y 18 años. Se le aplicará la ley del menor. Pero 3 de ellos tienen menos de 14 años, con lo cual son delincuentes, pero no han cometido ningún delito. 3 de ellos se le aplicará... Esto habría que revisarlo, Serafín, porque siempre decimos lo mismo. Al final, la ley de menores muy bien, pero es que no es lo mismo un menor de 13 años o de 11 años o de 12 años de ahora que un menor de 12, 13 años de hace 20 años. Es decir, entonces, evidentemente, es lógica pura y aplastante que eso habría que revisarlo. Correcto, la ley del menor es del año 2000. La sociedad ha evolucionado, además con una rapidez tremenda. La ley del menor tiene ya 23 años. Establece la responsabilidad penal a partir de los 14. Ya son muchos países los que la recogen a partir de los 12. Y es que tiene sentido empezar a pensar en cambiar la ley penal del menor. Empezar a pensar que la sociedad ha evolucionado, los menores también, y que a la edad de 14 años quizás deba modificarse, bajarse como muchos países la tienen. Es un decir, o es una opinión, en 12 años. Pero desde luego la violación ha sido brutal. Encima la víctima, el perfil de la víctima es una niña de 11 años con unos rasgos de personalidad infantil. La han traumatizado para toda la vida. Y aquí hay, fíjate el contraste, una víctima que prácticamente tendrá que sufrir problemas psiquiátricos y sufrirá problemas psiquiátricos. De hecho, está siendo atendida por médicos durante prácticamente toda la vida, porque eso va a quedar en el recuerdo para toda la vida. Y 5 agresores, de los cuales la mitad sí sufrirán una pequeña pena y la otra no tendrán pena ninguna. Es decir, quedarán exonerados de responsabilidad. Es tremendo lo que está pasando. Y, por cierto, una última hora con este caso. Denunció al menor, un menor también hermano de la víctima, al que llegó un vídeo que estos, no sé qué nombre ponerles, por muy menor que sean. O sea, que también grabaron la violación, ¿no? Correcto, y distribuyeron la violación. Llegó al menor, a un hermano de la víctima, que fue quien denunció. Pues bien, este menor, fíjate, está recibiendo amenazas de los familiares de los agresores y precisamente uno de ellos que le amenazó ahora mismo se encuentra, que también era menor, se encuentra 6 meses en un régimen de internamiento por decisión del juez. Al parecer, la familia también de esta niña pues está pensando en mudarse, en irse de Badalona por el acoso que están sufriendo por parte de las familias de los agresores. Por tanto, el hecho es tremendo. Ya no solo hay que cambiar la ley de menor, sino hay que cambiar algunos aspectos sociales que estamos sufriendo las víctimas o que encima sufren las víctimas. Qué fuerte. Serafín Giraldo, te agradecemos enormemente, como siempre, que estés aquí con nosotros para analizar la actualidad policial, la actualidad social también. Es un placer. Muchas gracias. Placer es mío.